A ver, chicos, vamos a hacer en esta clase con los últimos ejercicios de construcción de pruebas en la lógica cuantificacional. Para eso, pongamos aquí las reglas que necesitamos emplear y veamos, generalización significa que en la conclusión hay una cuantificación, ¿sí? Si es que es universal, tiene que estar el cuantificador universal. Si es que es existencial, está el existencial, ¿sí? Pongamos aquí la variable phi, que representa cualquier predicado, ¿sí? Bien, ahora, para que esta generalización sea correcta, la premisa tiene que ser particular y el individuo que tiene esta propiedad phi tiene que ser arbitrario, arbitrariamente seleccionado. Y es arbitrario, ¿sí? Esa es la regla que hay que respetar. En el caso de la segunda regla, no hay absolutamente ninguna restricción. Entonces, ponemos ni es phi. Recuerden que esta letra ni equivale a cualquiera de las letras minúsculas de la A a la W, ¿sí? Estos son nombres de individuos o constantes, ¿sí? La ni representa a cualquiera de esas letras de ahí. Ahora, instanciación, ¿qué significa? Que la premisa es una cuantificación y la conclusión es particular, ¿sí? Instanciación universal se parte de una cuantificación universal, ¿sí? Y en la instanciación existencial, la premisa es una cuantificación existencial, ¿sí? Si todo X es phi, si cualquier ente es phi, por lo tanto, el individuo A, B, C o el que sea, también es phi. Y si es que existe algo que sea phi, pues acá tenemos que poner ni es phi, pero con una restricción, que ni tiene que ser un símbolo que no haya aparecido antes. Y eso le escribo así, un símbolo que sea nuevo, ¿ok? Y eso significaba que cuando tengo que hacer dos instanciaciones, tanto la universal como la existencial, tengo que empezar por la existencial y la universal después, ¿sí? ¿Por qué hacemos en este orden? Por más que la cuantificación existencial sea segunda premisa, tenemos que empezar instanciando esta cuantificación existencial por este requisito, esta restricción. Caso contrario, vamos a cometer algún error, ¿sí? Bien, por ejemplo, si es que digo, algún estudiante de nuestro curso usa lentes, ¿sí? Por lo tanto, Marco usa lentes. Puesto que Marco no usa lentes, se pasa de una verdad a una falsedad. ¿Cómo prevenimos ese error? Con esta restricción. ¿Ya? Ok, entonces, por favor, comprendan que la generalización lo que hace es introducir en la conclusión una cuantificación. En cambio, la instanciación, en las premisas tenemos cuantificaciones y de ahí pasamos a premisas particulares. Eso es una instancia. Si es que algo o todo ente es phi, entonces un ente particular, concreto, específico es phi. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense, las únicas reglas que tienen esta restricción son la GU y la IE. Estas de acá no tienen ningún límite. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Ahora, hagamos ejercicios. Vamos a ver, página 101. Tenemos dos secciones.
En la primera sección tenemos los argumentos ya simbolizados y en la sección 2 los argumentos están en español. Primero tenemos que simbolizar y luego construimos la prueba, ¿sí? Entonces, hagamos ejercicios de la sección 1. A ver, página 101. A ver, veamos, por ejemplo, a ver, no sé si hicimos el número 2. ¿Sí? Eso, ya. Entonces, pasemos a... ¿Ya? Vamos al 4. ¿Ok? Bien. A ver, copien, por favor. Pasemos, nosotros no estamos utilizando la notación del texto, sino la que está empleada aquí. Entonces, ejercicio 4. Copien, por favor. ¿Sí? Veamos, primera premisa que dice, todo X es tal que, ¿sí? Si es Y, entonces es J. A ver, esta es primera premisa. Segunda, existe un X tal que es a la vez Y, pero no es J. Y de ahí tenemos que concluir, por lo tanto, y voy a poner aquí a mano derecha, existe, todo X es tal que, si es J, entonces es Y. Bien, revisemos cuantificación universal. Y entraña J. Segunda es cuantificación existencial y no J. Conclusión. Cuantificación universal de J entraña I. Ok. Bien. Ok. Ahora, verán, el trabajo consiste, en primer lugar, en eliminar las cuantificaciones. ¿Cuáles de estas reglas son las que eliminan las de instanciación? Una vez que quitamos los cuantificadores, descendemos a lo que es lógica sentencial, ¿sí? Y entonces tenemos que pensar, tengo aquí dos letras, I, J, ¿sí? La J entraña I, esta es la meta, está con azul, ¿ok? Ahora, finalmente, una vez que a partir de estas premisas ya he logrado construir este condicional, finalmente tengo que generalizar. Tengo que reponer la cuantificación o el cuantificador universal mediante esta regla. Y fíjense que para utilizar generalización existencial necesito que en la premisa haya este individuo arbitrariamente seleccionado. Entonces, puesto que no puedo llegar a esta conclusión sino por generalización universal, y la generalización universal me pide que trabaje con un Y arbitrario, las líneas 3 y 4 tienen que ser reemplazar esta X por la Y. Primera cosa. ¿Sí? Ahora, tengo dos cuantificaciones, una universal y una existencial. ¿Con cuál comienzo? Por la existencial, para cumplir esta demanda. ¿Sí? Entonces, hagamos ese primer paso de eliminación de los cuantificadores, para quedarnos solamente con lógica sentencial. ¿Sí? Empezando por... voy a la línea 2, le voy a aplicar una instanciación existencial. ¿Ya? Elimino el cuantificador, ¿sí? Y me quedo con I y no J. Y en vez de la variable X, ¿qué pongo acá? Instanciar significa que la variable es reemplazada por un nombre propio de un individuo, ¿sí? La X es una variable, aquí necesito un individuo
que sea arbitrario y para eso tenemos la letra Y. ¿Sí? La Y no es variable, es un individuo, nombre de un individuo. Entonces, en vez de las X, aquí pongo Y. ¿Ok? Borrador, ¿dónde está? Bien. La Y. ¿Ok? Bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ok. Siguiente paso. Ahora regresemos a la línea 1 y apliquemos instanciación universal. Suprimo el cuantificador y ¿qué me queda? Y entraña J. Y en vez de la X que pongo, la misma Y para que podamos enlazar las varias premisas. ¿Ya? Aquí está la justificación. ¿Está comprendido estos primeros dos pasos? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Ok, ahora pongámonos a pensar cómo puedo yo conseguir esto de acá. J entraña I a partir de estas premisas 3 y 4. Tengo que tener que la J entrañe la I. Ahora, fíjense, como antecedente del condicional necesito la J. ¿Y cómo saco una J de acá? ¿Sí? Ahora, o si quieren, bueno, aquí tengo negación de J. ¿Qué les dice esto? Relacionemos no J en absoluto con si J, entonces I. Hay una equivalencia que se llama implicación material. ¿Sí? ¿A qué equivale este condicional? O J es totalmente falso o I es verdadero. ¿Sí? Esa es implicación. Tiene que estar en su mente. Y si es que no, revisen la tabla. ¿Sí? Ok, entonces tengo aquí totalmente J o I. ¿Estamos? ¿De dónde saco totalmente falso J? A partir de la línea 3. Primero, ¿qué hago? Conmutación. Miembro derecho paso a la izquierda y luego simplificación. Me quedo con el miembro izquierdo. ¿Sí? Ya tengo esto. ¿Y de dónde sale la I? Por adición. Simplemente, cuando tenga que concluir una disyunción y tengo solamente un disyunto, el otro me viene por adición. Y ya está. Una vez que ya tenga esto, como estoy trabajando con un individuo arbitrario, concluyo por generalización universal el todo X. ¿Ya? Entonces es una prueba cortita, pero no hace falta pensar mucho. Entonces vamos, manos a la obra. ¿Sí? Tal vez esta planificación que hice puede ser que no esté del todo clara, pero tengo en mi mente ya la hoja de ruta, por dónde voy a ir. ¿Ok? Y lo bueno es que cuando uno sigue avanzando, ya va confirmando que va por buen camino. ¿Ok? Y ya los pasos siguientes se visualizan claramente. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense, necesito tener totalmente falso J. Está aquí. Voy primero a conmutar. ¿Sí? Le viro el orden de los conjuntos. Entonces voy a trabajar con la premisa 3, la equivalencia de conmutación. ¿Y qué regla? Regla de reemplazo. Entonces lo que es miembro derecho pasa a la izquierda. ¿Sí? No cambia el funtor y lo que es miembro izquierdo pasa a la derecha. Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Por qué no se puede hacer eso con la línea 4? Porque si es que quisiera mover esta J a mano izquierda, tengo que utilizar contraposición. Totalmente falso J entraña totalmente falso I. Pero
¿Y después qué hago? No me sirve. Inútil. ¿Sí? Tengo que ver, bueno, tratemos de ver qué consecuencias se siguen de las premisas, pero no perdamos de vista el objetivo final. Lo que me ayude para llegar acá, eso vale. ¿Ok? No es cuestión simplemente de sacar consecuencias por sacar consecuencias. Cuando no tengo una idea clara de qué hacer, no me queda otra. Entonces empiezo sacando conclusiones y ver cómo puedo jugar con ellas. Tal vez después les relaciono. Pero eso es porque tal vez no se me ocurre otra cosa mejor. Entonces eso es ensayo y error, o tanteo. ¿Ok? Pero felizmente aquí tenemos un plan. ¿Sí? Bien, ahora necesito totalmente falso J, eso viene a partir de las 5. ¿Cómo me quedo con simplemente totalmente falso J? Por simplificación. ¿Ya? ¿Estamos? Ok, ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Finalmente, bueno, en penúltimo lugar, ¿qué hago a las 6 para llegar acá? ¿Sí? Ya tengo el disyunto izquierdo, pero necesito una disyunción y una segunda oración. Por adición. Adición me permite a una oración dada cualquiera añadirle lo que sea. ¿Sí? Necesito la I. Pongo la I. ¿Ya? Bien. Es como, bueno, recuerden, ¿por qué a partir de la línea 6 concluyo esta disyunción? Porque la verdad de esta disyunción está garantizada por la verdad del miembro izquierdo. Entonces, esto puede ser falso que no impide la verdad de la disyunción. ¿Ok? Entonces, es como que esta I se nos da de regalo. ¿Sí? Pero no es de contrabando. Es lógico, es legítimo. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo a partir de esta disyunción llego al condicional? ¿Sí? ¿Qué hago a la línea 7? Implicación. Pero si el nombre es solamente implicación. ¿Y qué regla? Regla de reemplazo. Entonces, elimino la negación total y convierto la disyunción en condicional. Ya, eso es implicación. ¿Ya? Recuerden el ejemplo. A ver, les he puesto. Si dejas de fumar, me caso. ¿Qué significa eso? Le está poniendo ahí en un dilema. O no dejas de fumar, o me caso. Una de dos. ¿Ok? Bien, y aquí ya tengo el alcance del cuantificador. Entonces, puesto que estoy trabajando con un individuo arbitrariamente seleccionado, la última línea, ¿qué hace a la 8? Generalización universal. ¿Sí? J entraña I, aquí pongo el todo X, y esta Y, que es nombre de un individuo, se convierte en variable. Y ya está. ¿Ok? Marcelo, yo me preguntaba si hay alguna diferencia entre, o sea, como este conjunto de símbolos que estamos utilizando, si hay una diferencia entre colocar la Y como simbolizando un individuo ¿Particular? o particular y utilizar, por ejemplo, una H como parte de las variables. Que no puedo, con la A. Y si es que yo tengo aquí A es J, por lo tanto, I es perdón. ¿Sí? Y aquí no puedo generalizar, porque si es que digo, por ejemplo, Marco es un genio, y ahí no puedo generalizar, todos son genios. Si es que Marco fuera seleccionado arbitrariamente, pero no es la M, sino la Y, ahí sí puedo. Uno cualquiera tiene esta propiedad, entonces todos tienen. ¿Sí?
sea, se debe mantener ese estatus. La Y, no hay cómo llegar a una cuantificación universal, excepto si en la premisa está el individuo arbitrario. Necesariamente. Gracias por la pregunta. ¿Sí? Las instanciaciones no pueden ser otras excepto la letra Y. No hay otra opción. Porque la conclusión es universal. Y en la premisa está este requisito. ¿Ok? Imprescindible. ¿Ok? Avancemos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Puede repetir cómo sacó la línea 3 y 4? 3 y 4. ¿Ya? Bien. En ambos casos estoy instanciando. Si nosotros comparamos la 3 con la 2, ¿sí? Veo dos cambios. ¿Sí? En primer lugar, desapareció el cuantificador. Y la X la reemplacé. La X es una variable, la reemplacé por el nombre de un individuo arbitrario. En ambos lugares, la misma letra. ¿Sí? Entonces, desaparece el cuantificador y la variable por el nombre de un arbitrario. Ahora, ¿por qué empecé con la instanciación existencial? Por este requisito de aquí. No empecé instanciando la línea 1, eso fue mi línea 4, porque para instanciar, ¿sí?, una cuantificación existencial tengo que poner una letra que no haya aparecido antes. Por eso empezamos acá, primero y después segundo. ¿Sí? Esto fue en primer lugar, esto en segundo lugar. Primero, ¿qué? La existencial, después la universal. ¿Sí? Primero la existencial, en segundo lugar la universal. Entonces tuve que, por más que la existencial sea segunda premisa, empiezo por ahí, cuando tengo que instanciar. Simplemente por esta exigencia de acá. ¿Sí? Si es que si es que esta línea 4 hubiera sido en primer lugar, al momento de hacer la instanciación existencial debería escoger otra letra. No puede ser la misma Y, por esto. Pero entonces, para ser consistentes, invierto el orden. Empiezo por instanciación existencial, después lo universal. ¿Sí? Primero y segundo. ¿Ok? Eso con la práctica, ¿sí?, ya uno va tomando precaución y todo fluye. ¿Ok? Bien, ¿sí? Una duda relacionada. Yo recuerdo en el ejercicio 3 si habíamos reemplazado la variable X por una A, como ¿Ya? identificando un individuo. Y eso lo hicimos solamente por la consideración de que íbamos a generalizar existencialmente al final. Sí, no hay requisito. No hay otra. Depende de la conclusión. Ya. Si es que en la conclusión tenemos cuantificación universal, empiezo con una Y. Pero si aquí hay una cuantificación existencial, aquí no hay ninguna limitación. Entonces pongo cualquier letra a elección, arbitrariamente. En el sentido de que yo escojo cuál. Pero esa opción no tengo acá. Tengo que respetar esto de aquí. ¿Ya? Ok. Ya. Perfecto. Avancemos. Vamos a esa fue la 4. Vamos a la 5. ¿Sí? ¿Ya? Copiemos la 5. Pero necesito borrar.